emprender algo, ¿cuál sería? Si hay etapas, pasos. Lo primero, obviamente, es encontrar lo que yo llamo los espacios vacíos. Tenemos muchos productos en el mercado, pero siempre hay un espacio vacío. ¿Qué quiere decir un espacio vacío? Una necesidad que no ha sido satisfecha del todo. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es una versión abreviada de lo que va a ser tu negocio. Surge de una idea y esta idea tú le vas dando forma. Por ejemplo, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Con quiénes tienes que aliarte para poder llevar adelante este proceso de emprendimiento? ¿Qué error has visto en los emprendedores? El error más grande es el propósito del emprendimiento, el primer error. Mucha gente piensa que el emprendimiento es para hacerse uno millonario. Ahí empieza el primer error. Es decir, ¿por qué creas un emprendimiento? Quiero tener mucho dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran, conversaciones que transforman. Hoy estaremos hablando con un apasionado en el área de educación y emprendimientos que ha acompañado a decenas de emprendedores a perseguir sus sueños. Quiero dar la más cordial bienvenida al Magíster Joacir Flores. Bienvenido, Magíster, un gusto tenerlo aquí en Sin Miedo. Gracias, Andrea, gracias por la invitación a todo el equipo de Sin Miedo y pues un gusto poder estar en esta emisión muy importante porque como dicen ustedes, ¿no? Historias que inspiran. Esperamos poder inspirar a más personas. Lo hemos hecho ya durante muchísimos años y gracias a Dios tengo el gusto de decir que tengo muchos emprendedores y muchos profesionales que están ahí en el mercado luciéndose, resaltando y pues haber aportado con ellos, con ese granito de arena, pues una gran satisfacción. Sí, muchas gracias. Para empezar, quiero que me contextualice cómo nace, la idea de ser docente, de especializarse en educación y en emprendimientos, cómo ha nacido esa pasión. Bueno, son dos momentos en mi vida, Andrea, muy interesantes. Casi la primera etapa de docencia fue anecdótica, porque no sabía que tenía la pasta y las características para poder ser docente. Tras haberme titulado de la universidad, tuve dos primeros trabajos, muy jovencito. Entonces, resulta de que renuncié al último trabajo que tuve, me dedicaba justamente a la parte de marketing, era encargado de marketing de una empresa muy importante acá del medio, que trabajaba mucho con todo lo que es la parte de construcción, acabados, materiales que traíamos del extranjero y demás. Entonces renuncié para buscar nuevos retos y es así que a la universidad, que fue mi alma mater, en la cual me formé, pues de casualidad fui a hacer unos trámites, unos papeles y me encontré con el jefe de carrera. Dije, ¿hay alguna posibilidad de dar materia acá? O sea, no sabía, era simplemente una forma de ver a ver qué pasaba. O sea, no pensaba que me iban a decir sí, claro. Entonces me encontré con él en las gradas, fue mucha casualidad, en las gradas de esa universidad. Y pues me dijo, claro, hay dos materias que tenemos libres y justo estamos tomando exámenes docentes, así que preséntate por favor. Y me dice, búscame en mi oficina. Lo busqué en la oficina y me dice, quiero que prepares este tema, que era justo, me acuerdo muy bien, porque era mi primera materia que dicté, que era comercio exterior, comercio internacional. Y me dice, prepara esta materia. Y para mí era lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho en esta empresa antes de renunciar, en esta importadora. Trabajé mucho con conexión internacional porque traíamos productos de la China, de Brasil, de España. Entonces tenía mucha experiencia en la parte de comercio exterior. Entonces fue así que le dije, claro, yo preparo el tema porque para mí era recontra familiar. Entonces fue así que me presenté a la clase magistral, con todo un tribunal ahí, mi jefe de carrera o ex jefe, porque bueno, yo ya era titulado y justo estaba también concluyendo yo un proceso de maestría, me acuerdo muy bien. Y resulta de que
Di mi examen y al día siguiente esa época no había celulares. Estoy hablando o sea, imagínense cuántos años tengo. Bueno, la cosa es de que al día siguiente voy a preguntar por los resultados y me dicen, te vamos a dar la materia. Te damos la materia, lo has hecho muy bien, así que vas a preparar la materia en este semestre. Iniciamos en 2 semanas, así que prepárate, por favor. En medio de eso, llaman a mi casa, teléfono fijo, y me dicen, te comento que un docente ha renunciado y hay una materia disponible todavía que es investigación de mercados. Yo también había trabajado mucho con investigación de mercados, así que me dijeron, vas a empezar con 2 materias, estamos apostando todo por ti. Y así empezó mi carrera docente, dicté 2 materias ese primer semestre y luego lo hice bien porque el siguiente semestre me propusieron quedarme como docente tiempo completo de la universidad y bueno, aquí me tienen después de muchos años dando docencia y fue hace 16 años atrás exactamente donde empezó mi camino emprendedor, porque yo si bien me había enfocado mucho en la parte de las materias de distintas, en realidad trabajé con muchas carreras, fue el momento de cambiar de aires, así que decidí entrar a otra universidad que tenía un enfoque emprendedor. Entonces fue ahí que hace 16 años atrás empezó digamos, mi inquietud por aprender más sobre emprendimiento. No se hablaba en esa época de emprendimiento. Esta institución fue la primera en hablar de formar profesionales emprendedores. Y es ahí que tuve que prepararme muchísimo porque era un reto muy grande formar emprendedores, empezar siendo la primera universidad que formaba justamente estos profesionales emprendedores. Y es así que tomé cursos, empecé a investigar mucho más sobre lo que era justamente el emprendimiento y con los conocimientos que ya traía de las otras materias, es ahí que surge la segunda etapa, como te había mencionado, de mi vida, enfocada ya al emprendimiento y justamente ahí ya empecé a trabajar en esta formación emprendedora, ayudando a jóvenes a desarrollar y generar sus sueños, hacer realidad sus sueños, porque es así, el emprendimiento es realmente tan apasionante que comienza con un sueño y termina haciéndose realidad. Así que ese camino me permitió desarrollar esta nueva pasión que es el emprendimiento y pues 16 años que trabajo ya con jóvenes en la parte del emprendimiento y no solamente con jóvenes, seguramente ya vamos a ir conversando sobre esto. He trabajado mucho también con mujeres emprendedoras y de ahí ya me hice conocer y bueno, estuve trabajando con instituciones bancarias, por ejemplo el Banco Económico tiene un programa de mujeres emprendedoras, Red Mujer, y pues también me invitaron para poder trabajar con estas mujeres emprendedoras y así me fueron invitando a una serie de cursos, talleres, charlas. Trabajé mucho con municipios, así que ahí empezó a materializarse y a consolidarse mucho más este camino emprendedor y hay algo que me gusta mucho decirlo. Yo me siento muy feliz porque desperté la inspiración emprendedora, aunque no lo crean, con niños de 6 años adelante. Programa de formación emprendedora de niños y pues para mí fue un reto muy grande empezar a incentivar y seguramente ya ahí a medida que hablemos, Andrea, te iré comentando algo que me llena de mucha satisfacción porque uno de estos niños emprendedores que formé ahora es un emprendedor en serie. Ya jovencito él, ya está en la universidad, pero ya maneja muchos emprendimientos. Y yo lo vi cuando él tenía unos 9 años, 12 años, 10 años, él empezó a tomar estos cursos conmigo, trabajamos y ya han pasado 10 años y él ya es un gran emprendedor, está en la etapa final de su carrera profesional, pero ya tiene muchos emprendimientos y cada vez que lo veo, una vez lo encontré en la calle, me dijo, gracias a usted que desde niño me ayudó a ser emprendedor, pues estoy aquí. Entonces son cosas que realmente a uno le llenan de satisfacción. Una historia muy interesante la que pasó, ¿no? Y hablando de esto, de emprendimientos, usted que es experto en esta área,
Hay muchas personas que dicen, no todos han nacido para ser emprendedores. ¿Cuál es su percepción acerca de esto? En realidad sí, mira, es un paradigma, es una forma errónea de pensar, porque cuando hablo yo mucho, hablamos mucho del emprendimiento, hablamos de temas de liderazgo, y justamente va ligado todo esto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de liderazgo, hablamos de emprendimiento, surge esta pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? ¿El líder nace o se hace? En realidad yo creo que con toda la experiencia que tengo, sí hay gente que nace con ese espíritu emprendedor, que tiene ya desde niños esa idea de poder generar algo, ser innovador, creativo, etcétera. Pero el liderazgo, el emprendimiento, la creatividad es una habilidad que nosotros podemos ir desarrollando y aprendiendo. Entonces, mucha gente a veces me dice, no, es que yo no nací para ser líder, no nací para ser emprendedor, pero no es necesario que nazcas para hacer esto. Te puedes formar. Es simplemente que encuentres que esa es tu esencia, eso es lo que te gusta hacer, y a partir de eso es cuestión de ir aprendiendo, aprender herramientas, aprender muchas otras cosas más, y a medida de que pasa el tiempo te vas convirtiendo en un líder, en un emprendedor, en un creativo, en un innovador. Entonces, siempre me hacen esta pregunta, y a veces los chicos como que tímidos me dicen, no, es que yo no tengo esto para ser emprendedor, y al final se dan cuenta que sí tienen, que sí tienen, y que solamente necesitaban un empujón y formarse. Es decir, el emprendimiento es aprender cada día, formarse, al igual que el liderazgo, al igual que la creatividad. Yo trabajo mucho estos temas de creatividad, de liderazgo, de emprendimiento, de innovación, y demuestro con hechos a los jóvenes de que no es necesario nacer, sino es simplemente aprender, formarte y seguir adelante. Esto de los emprendimientos, ¿basta con tener una idea o qué debo saber antes de emprender? En el caso mío, por decir, quiero emprender, no sé, una florería. ¿Es basta la idea o qué herramientas, qué habilidades o por dónde puedo empezar yo a emprender? Bueno, y que muy buena esa pregunta, porque los tiempos han cambiado. Cuando yo empecé este camino emprendedor hace 16 años atrás, justamente los tiempos eran otros y obviamente había que trabajar más, no había tantas herramientas como las que se tiene ahora. Por eso yo te puedo hablar de dos momentos importantes en este proceso emprendedor. El primero, hace muchos años atrás, estoy hablando antes de la pandemia y después de la pandemia. Inclusive podemos hablar antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial. Entonces, antes las ideas, sí, era a veces, no había muchas herramientas y a veces las ideas se quedaban en ideas simplemente, no, la gente no las lograba materializar por muchas circunstancias, miedos, paradigmas en la cabeza de que no se va a poder hacer, y el gran temor que siempre todos tienen y hasta ahora, que es el dinero. No, es que para emprender se necesita dinero. Y en verdad yo les puedo contar historias de emprendedores que han empezado con 200 bolivianos prestados, prestados, ni siquiera de ellos, sino prestados del papá o del hermano y de la mamá, y que en esas épocas sí, las ideas uno tenía que irlas desarrollando por su cuenta, a ver qué pasaba, hacer estudios de mercado, poder ir sondeando un poco a ver qué sucedía. Pero ahora el mundo ha cambiado tanto con esto de la inteligencia artificial, que ahora tenemos herramientas que nos hacen mucho más rápido el proceso. Por eso comparo estos dos momentos. Antes era un proceso un poco más largo, más tortuoso. Inclusive los procesos para poder legalizar la empresa, hacer los papeleos, los trámites, etcétera, eran demasiado engorrosos, muy grandes, y desanimaba a los emprendedores en el camino. Entonces, ahora no, ahora hay herramientas tan importantes en inteligencia artificial o que utilizan inteligencia artificial que permiten hacer los procesos más fáciles. Y aquí viene algo que quiero que la gente entienda. La inteligencia artificial no va a ir a reemplazar al ser humano, sí va a reemplazar a aquellos que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Y ahora yo estoy en
un proceso muy importante con los emprendedores con los cuales estoy trabajando, haciéndoles entender de que deben aprender estas herramientas de inteligencia artificial, pero no por el hecho de que se los haga todo la inteligencia artificial, sino que ellos tienen que utilizar estas herramientas como una medida de agilizar los procesos y hacerlos mucho más rápidos. Exactamente, ganar tiempo, hacer procesos mucho más cortos que antes eran mucho más complicados. En realidad, el mundo antes de la pandemia y antes de la inteligencia artificial era muy distinto. Por eso te decía, dividimos el mundo en dos partes. Porque antes por ejemplo, de la pandemia, las costumbres, la cultura, muchas cosas eran muy distintas a las que ahora están. Ahora de verdad yo encuentro que hay muchas más oportunidades para emprender y mucha gente inclusive me dice, no, es que hay crisis, no podemos emprender. Yo les digo algo, o sea, en crisis es donde se ve mucho más el espíritu emprendedor. En realidad el emprendedor, cuando lo tiene todo, es fácil emprender. Porque tienes dinero, no hay crisis, hay mercados, hay todo, y es fácil emprender. El reto está en emprender en épocas turbulentas. Y ahí se ve el verdadero espíritu emprendedor. A mí me ha sorprendido muchísimo, yo por eso hablo de este tema, porque durante la pandemia se han generado muchos emprendimientos, muchísimos, y eso han demostrado esta teoría que yo tenía, de que realmente en tiempos turbulentos es donde mejor se puede emprender y además se puede ver mucho más el espíritu emprendedor de un joven y esa constancia de hacer algo. Ahora, suma esto la inteligencia artificial, entonces estamos en un mundo en el cual ahora se puede emprender de la manera más adecuada posible y de la manera más rápida. Pero no va a reemplazar la inteligencia artificial, algo que llevamos nosotros en nuestra cabecita y en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de ver las cosas. Y ahí vienen justamente estas habilidades que son necesarias, muchas, y seguramente ahora las vamos a ir desarrollando, las habilidades que yo creo que son importantes, que deben tener ahora los emprendedores en este mundo actual. Y, Magister, ¿qué habilidades sería? O digamos, quiero emprender algo, ¿cuál sería? Si hay etapas, pasos, o no sé cómo puedo emprender, cómo puedo empezar a emprender. No sé, pongamos usted que es experto en algún negocio y nos diga, paso 1 es esto, paso 2, o paso 3, o hay etapas. ¿Cómo puedo emprender? Lo primero, obviamente, es encontrar lo que yo llamo los espacios vacíos. En realidad, a ver, cuando uno quiere emprender... Aquí vamos a ver, ¿qué es un espacio vacío? Tal vez hay audiencia que algunos no entienden y usted sí es experto en eso, pero si me puede decir, ¿qué es un espacio vacío? Claro que sí. Mucha gente piensa, Andrea, de que todo ya está inventado y que ya tenemos todo. ¿Sí? Sí. Parecería. Hay esa idea. Sin embargo, porque cuando hablo esto con los emprendedores, hablo de estos espacios vacíos justamente. Muchos emprendedores me dicen, pero es que no sé en qué emprender. Hay todo. Y además hay mucha competencia, porque digamos, alguna vez yo he dicho, quiero emprender, no sé, en ropa, pero veo 1000 tiendas y digo, pucha, ¿cómo voy a competir con eso? Digamos? Y ahí están los espacios vacíos. ¿Qué es un espacio vacío? Tenemos muchos productos en el mercado, pero siempre hay un espacio vacío. ¿Qué quiere decir un espacio vacío? Una necesidad que no ha sido satisfecha del todo. Yo puedo tener este producto, pero puedo darme cuenta que quizás hay un grupo de personas que estén buscando otro tipo de, con otro tipo de envase, con otro tipo de características. Esos son los espacios vacíos. Ver cosas donde yo puedo entrar a satisfacer. Es un espacio vacío, es algo que no te satisface todavía. Hay mucha ropa, sí, pero quizás tú estás buscando una tienda que venda un tipo de ropa específico. Te voy a contar una historia de la ropa. Un estudiante mío que le gustaba esto de la ropa,
y ahí te voy a ejemplificar lo que es el espacio vacío. Le gustaba mucho el negocio de la ropa, le quería incursionar en esta temática, y resulta, en esta área en realidad, y resulta de que no encontraba, no me decía, no, es que hay mucha ropa y todo esto. Y de repente viene un día y me dice, ya sé qué voy a hacer. Le digo, cuéntame el negocio. ¿Es ropa? Sí, me dice. Él se dio cuenta que había una especie de tribu urbana, una especie de grupo de personas que tenían la tendencia Vaporwave. ¿Qué es el Vaporwave? Es una tendencia de jóvenes que les gusta vestir vintage, es decir, con cosas vintage, clásicas, de los 80s, 70s, exactamente lo retro. Entonces, hablando con un muchacho que era de estos grupos, decía, no encuentro ropa que me gustaría tener, que tenga diseños clásicos, que tenga diseños retro. No hay una sola boutique. Poquito. ¿Y tu comunidad es grande? Sí, somos muchos que buscamos, inclusive tenemos que traernos la ropa del extranjero o ir a buscar a La Paz o Santa Cruz en otro lugar. Negocio, emprendimiento, una empresa especializada en el Vaporwave. Ya lo va a llevar a cabo, está empezando a ver todos los papeleos, ver los proveedores, etc. Y ahí encontrar. Ese es un espacio vacío. Cuando tú hablas con alguien, por eso desde muchos años atrás, se me quedó algo que de verdad me sirvió muchísimo. Yo tenía un docente, lastimosamente ya no está entre nosotros. Él siempre, me acuerdo muy bien, nos decía, o en una clase me acuerdo muy bien, se me quedó eso, decía, ustedes tienen que salir, yo soy ingeniero comercial, y nos decía, ustedes como ingenieros comerciales tienen que salir profesionales y ver el mundo con otros ojos. Vean cada detalle y encuentren oportunidades en estas. Es decir, vayan a un restaurante y observen todo. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden mejorar? ¿Cómo lo pueden hacer? Vayan a un supermercado y vean cómo están dispuestos los productos. Analicen cómo se podría mejorar. Entonces se me quedó tanto ese aspecto que yo les hablo a los jóvenes, les digo, salgan a la calle, vayan a un restaurante, a una discoteca, a una heladería, vayan a un cine y empiecen a analizar, o sea, no vayan solamente a comer o a ver la película, sino vean, empiecen a tener un análisis crítico de qué cosa le falta para encontrar estos espacios vacíos. Entonces, él en una conversación se dio cuenta de que había una necesidad insatisfecha, de que había un grupo de jóvenes que querían este tipo de vestimenta y que no había en Cochabamba. Entonces, sacó esto. Y aquí viene algo importante, Andrea. Yo les digo a mis pupilos, a mis tutoreados, a mis estudiantes, a mis emprendedores, si tú me dices que vas a hacer gelatinas como emprendimiento, hazlo. Pero ingeniero, me dicen, o magíster, hay miles de empresas que venden gelatina. Muy bien, pero haz una gelatina que sea distinta a las miles que existen en el mercado. Y eso te va a servir como un emprendimiento. Ponle sabores, ponle frutas, cambia el envase, ponle otra cosa, otra preparación. Va a haber miles de gelatinas, pero tu gelatina va a ser la única. En realidad hay que darle el valor. Hay una herramienta muy importante que se llama el Business Model Canvas o el modelo de negocio Canvas, donde tiene son 9 bloques, ¿sí? Y con eso se empieza el emprendimiento además. O sea, tu idea la plasmas y la vuelcas a este modelo de negocio, primero para convertirla en un modelo de negocio, para ver si esto puede funcionar. Entonces ahí hay un cuadrante que dice tu propuesta de valor. Entonces ahí tú tienes que proponer algo de valor para ti, para mí, para alguien, para el público al cual tú quieres llegar.
Este muchacho del Vaporwave, de la ropa, encontró una propuesta de valor para estos chicos. Poleras personalizadas, retro, etc. Esa era la propuesta de valor. Y ahí empieza todo. O sea, con una idea se convierte en un modelo de negocio. Ese modelo de negocio luego pasa a ser un plan de negocios y ese plan de negocios ya pasa a ser el elemento ya de empezar a ejecutarlo y hacer realidad. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es una versión abreviada de lo que va a ser tu negocio. Surge de una idea y esta idea tú le vas dando forma. Por ejemplo, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Con quiénes tienes que aliarte para poder llevar adelante este proceso de emprendimiento? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué canales vas a utilizar de comunicación para poder llevar adelante esto? ¿Qué recursos financieros? ¿Cómo vas a captar ingresos? Entonces, este modelo de negocios, el Business Model Canvas, es el más tradicional, lo pueden buscar, hay mucha literatura de esto, hay tutoriales, etc. Es el Business Model Canvas con B chica, no Canvas como de Santa Cruz, sino con N y B dentilabial, Canvas. Fue desarrollado por este experto en emprendimiento, Alexander Osterwalder, que vio la necesidad de que los emprendedores primero tenían que esa idea no solamente quedar en una idea, sino plasmarla y convertirla ya en un modelo de negocio. ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? Es decir, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿A quién vas a dirigirte? Es decir, un mapa de qué cosa quieres hacer, pero con muchas cuadrantes que te permiten tener una visión clara. Es como que está aquí el lienzo, porque es un lienzo en el cual tú trabajas, lo puedes hacer a mano, ahora hay digital también en la computadora se puede hacer, pero ahí te demuestra y tú puedes ver qué vas a ofrecer, a quién le vas a ofrecer, cuál es esa propuesta de valor que tienes y además con quiénes tienes que aliarte, quiénes van a ser tus proveedores, de dónde vas a captar recursos, cómo vas a generar ingresos, qué recursos necesitas, la estructura de costos, saber qué costos iniciales yo necesito para llevar adelante este emprendimiento. Y luego eso, cuando ya ves que ya puede funcionar, o sea que esto es viable, puedes convertirlo en un plan de negocios. Y este plan de negocios ya es una visión mucho más grande porque ya aquí viene un análisis financiero, tus estrategias de marketing, ya viene todo lo que tienes que hacer, ya un proyecto, o sea, este proyecto se convierte en algo listo para ser ejecutado. Ahora, este plan de negocios es algo rápido, mucho más ejecutivo, y hay otros emprendedores que deciden hacer, por ejemplo, proyectos de factibilidad, es decir, ya un proyecto con todo el estudio técnico, financiero, de marketing, administrativo, todo esto ya está plasmado, que también es otra alternativa en la cual uno puede ya tener la visión mucho más detallada de lo que va a ser el negocio, porque ese plan de negocios, por ejemplo, ese business plan o ese plan de negocios, lo puedes presentar a inversores, a socios con los cuales tú quieres generar dinero o mejor dicho, buscar dinero para poder llevar adelante tu proyecto. Pero para tener este plan de negocios, sí o sí me tengo que ser asesorado, me imagino, por un profesional. O yo, digamos, que quiero emprender, como en el caso ha puesto gelatinas, puedo hacer mi propio plan de negocio. Puedes hacer tu propio modelo de negocio y puedes hacer tu propio plan de negocios. ¿Hay que tener conocimientos básicos? Sí. Y si tener un acompañamiento, también. Puedes tener un acompañamiento de alguien que te guíe, porque cuando uno ya hace el plan de negocios, por ejemplo, tiene la parte financiera y tienes que saber de finanzas, ¿no? Pero ahí viene pues, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te ayuda mucho justamente a agilizar estos procesos y a llevarlos adelante de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, no hay ningún impedimento en eso. Puedes hacerlo acompañado o puedes hacerlo solo. A un principio siempre es bueno buscar a alguien que te vaya dando pautas, que te capacite o por lo menos tú capacitarte y aprender cómo son nuestras herramientas y aplicarlas después. ¿Qué conocimientos básicos tendría que tener un emprendedor antes de empezar? Conocimientos básicos, por ejemplo, conocer algo del mercado,
Sí, debe conocer el mercado, debe tener conocimientos sobre finanzas, o contabilidad, debe tener conocimientos, porque eso es muy importante, tener ciertos conocimientos de la parte económica, contable, financiera. Pero aquí viene algo importante que hay que mencionarlo siempre, que en realidad el mundo actual ya ha cambiado tanto que estamos hablando de nuevas habilidades que uno debe tener, y justamente es algo que te decía al principio de la entrevista, que es importante que se desarrolle. Una de las habilidades es el trabajo colaborativo. En realidad ya el emprendedor ya no tiene que ser una persona que es una isla. Te cuento una anécdota muy interesante. Me tocó trabajar con un grupo de estudiantes y les dije, bueno, ideas de negocio. Hay herramientas también, es bueno saberlo, hay técnicas para poder desarrollar ideas de negocio, así que también eso podemos hablarlo más adelante. Hay formas de generar una idea de negocio. Entonces, todos los estudiantes me empezaron a dar ideas. Y uno de ellos me dice, no, mañana en la segunda sesión. Bueno, llega mañana y me dice, no, es que todavía, es que no sé qué. Bueno, al final le digo, eres el único que falta. Y me dice, no, lo que pasa es de que solo quiero comentarle a usted mi idea de negocio. No quiero que se enteren, por ahí me copien. Listo, ahí entonces yo le dije, a ver, primero de que ya nada es secreto. Ya nada es secreto en el mundo. Gracias a las tecnologías de la información, al internet, todo el mundo, gracias a la globalización, ya nada es secreto. Entonces le digo, o sea, tu idea, más bien, por el contrario, en lugar de guardártela para ti, debes compartirla con todos. ¿Por qué? Porque puedes recibir una retroalimentación muy importante. Pero ¿y si me copian? Que te copien. Pero la esencia no te van a copiar. O sea, es como yo les hablo siempre del tema de la clonación. La clonación, te pueden clonar, sacar dobles perfectos a ti. Pero lo que llevas dentro, el espíritu, las ganas, la motivación, ese toque de esa esencia que tienes tú como ser humano, es propia, eso nunca lo van a clonar, es imposible. Es imposible. Ese yo que llevas dentro, en el corazón, esa motivación, eso, no te van a clonar. Entonces, si tú vas a hacer un emprendimiento y alguien te copia la idea, no te va a copiar la esencia, es decir, lo que tú llevas dentro, ese toque personal que tú tienes, que puede ser diferenciador de todo el resto. Te van a copiar el negocio, pero no te van a copiar la esencia, el corazón del negocio que eres tú. Y ahí yo le enseñé y le dije que es momento en el mundo actual de trabajar colaborativamente. Por eso cuando me preguntas y me dices qué debo conocer, ciertas cosas básicas. ¿Pero por qué? Porque ahora hay que trabajar colaborativamente. Busca algún experto en finanzas que te ayude, un experto en marketing que te ayude, alguien de industrial que te ayude. O sea, busca siempre ayuda. Se generan redes. Yo con mis conocimientos, a cambio de lo que tú me ayudas, yo te ayudo en lo que tú no puedes hacer. Por ejemplo, busco un amigo que sea diseñador gráfico y le digo que me ayude a diseñar toda la parte de gráfica de mi emprendimiento. Y él tiene su negocio también. Yo soy ingeniero comercial, entonces yo te ayudo en la parte de comercialización, de marketing, cómo puedes potenciar tu negocio, y tú a cambio me ayudas en hacer el diseño de mi negocio. Y así trabajamos colaborativamente. Me reúno con un experto en finanzas que me ayude, y a cambio, obviamente yo le puedo brindar otro tipo de ayuda también a él. Así se va construyendo redes en el emprendimiento. Por eso, una de las habilidades fundamentales es el trabajo colaborativo en este mundo actual. Es decir, ya no eres una isla con tu idea solito, sino que tu idea tiene que ser conocida por todo el mundo para que todos te retroalimenten.
habla con tu familia, habla con tus hermanos, porque es que Cochabamba, le dices una idea y al día siguiente abren 3 negocios similares al tuyo y encima de tu familia, o sea, no importa, pero busca siempre contacto con la gente, muéstrales tu idea, que conozcan tu idea y habla con la mayor cantidad de personas que tú puedas. Eso es lo más importante, porque ellos te van a dar retroalimentación. No, ¿sabes qué? No, quita esto, aumenta esto. No, ¿sabes qué? Yo te compraría si tuviese esto también. Entonces ahí vas construyendo y vas encontrando esos espacios vacíos, porque la gente, cuando tú hablas con las personas, encuentras las necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, una historia muy interesante, que surgió un proyecto que también está en un proceso ya de desarrollo, era que eran 2 estudiantes, marido y mujer, es decir, esposos. Ambos trabajaban en el turno noche y tenían un niño. Ya se cansaron de poderle decir a la mamá, a la tía, a la hermana que le cuide al niño, porque ellos llegaban casi 11 de la noche de sus trabajos. Entonces encontraron un espacio vacío ellos mismos ahí, de decir, no hay una guardería en el turno de la noche. Entonces, ¿por qué no hacemos una guardería? Porque como nosotros, debe haber muchas parejas que tienen el mismo inconveniente. Entonces ahí es un espacio vacío. Un horario de guardería que no atienda en el día, que atienda desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Para esos papás que trabajan, estudian, trabajan en el turno de la noche. Sí, hay muchos casos. Exactamente, ¿ves? Y ahí tú estás respondiendo a algo de que al decirme hay muchos casos, ahí ya tienes una idea de negocio. Hacer algo para esa gente. Otra vez los espacios vacíos. Ese espacio vacío. O sea, es alguien que no ha logrado satisfacer esa necesidad. ¿Qué hago con mi niño? Pues si yo trabajo y mi esposa también en la noche. ¿Lo dejo encerrado en la casa? No, guardería del turno noche. ¿Y por qué no hacerlo yo el negocio? Qué importante, ¿no? Como tú dices, detectar un espacio vacío, analizar y ser creativos, creo, porque a veces tú vas y tomas un café y no analizas, pero cuán importante es analizar sumado a la creatividad, como usted decía, ¿no? Si quiero emprender algo, ya sea en ropa, ya sea, no sé, en zapatos, ya sea en diferentes cosas que estamos en este mundo del emprendimiento. Creo que ahora, como usted ha dicho, hay más emprendedores, ¿no? Sí, sí, hay muchísimos más. Y justamente surge esto porque, como lo mencionabas, o sea, hay que ver las cosas. Es decir, ¿quieres abrir una tienda de ropa? Ve a ver las otras tiendas de ropa. ¿Qué tienen y qué no tienen? Y en el que no tienen, ahí encuentras tú un espacio vacío para poder sacar un negocio que vaya a competir. Puede haber 1000 tiendas de ropa, pero tú vas a tener la tienda con diferenciales de esas otras 1000. Y ahí la gente, te va a gustar esa gente que está buscando satisfacer esa necesidad que las otras 1000 no han logrado hacer. Y tengo una pregunta. Hay muchos emprendimientos que nacen, pero que a veces fracasan, digamos, a los 6 meses, a los 1 año. ¿Cuánto tiempo, si se podría decir, se puede esperar para ver que va a tener resultado mi emprendimiento? O tal vez decir, no, lo cierro. ¿Cómo puede ser esa figura? Usted que es experto. A ver, hay un horizonte, aquí viene otra habilidad. Muy buena la pregunta, porque aquí tiene que ver otra habilidad necesaria en este mundo actual. Hemos hablado del trabajo colaborativo, ¿verdad? Es decir, buscar contactos, generar redes de contactos con personas de distintas profesiones, áreas, etcétera, para poder yo recibir insumos y ayudar a que mi emprendimiento vaya adelante. La otra habilidad es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder sobreponerte al fracaso, al dolor. Entonces, el emprendedor tiene que ser resiliente. Hay una estructura en emprendimiento donde los emprendimientos nacen, luego llegan a una etapa en la cual se llama el Valle de la Muerte, ¿ya? Donde los emprendimientos tienden a morir, ¿sí? Y aquí viene el poder de la resiliencia.
tienes dos alternativas. Cuando llegas, porque todo emprendimiento sí, de seguro que va a llegar a un valle de la muerte, porque es, digamos, el ciclo común que existe en la vida de un emprendimiento, ¿no? De un emprendedor. El valle de la muerte es un reto muy grande para ti. ¿Por qué? Porque es momento en el cual bajan las ventas, no hay movimiento, y aquí la decisión muchos la toman muy precipitadamente de cerrar el negocio. Y hay otros que la luchan. Sí. Superar ese valle de la muerte significa despegar con tu emprendimiento. Entonces, no hay tiempos, o sea, yo te podría decir 1 año, 6 meses, pero aquí viene algo. No hay que desmoronarse tan rápidamente. Yo he visto emprendedores que al mes querían ver que ya resultados. Y no les iba bien y no, lo voy a cerrar, mejor me dedico a otra cosa. Equivocados. Hay que dar tiempo. 6 meses, 7 meses, inclusive 1 año, 2 años. Yo he visto emprendimientos que después de luchar 2 años han empezado a recibir, pero así a lucharla terriblemente. Y ahí viene la resiliencia, esa capacidad de poder sobre los errores ir mejorando. ¿Qué cosas pueden ir mejorando? Y aquí viene el elemento de la retroalimentación. O sea, el emprendedor, cuando entra a este valle de la muerte, lo que tiene que hacer es empezar a ver qué cosas más podría mejorar de su emprendimiento para lograr que vaya escalando nuevamente, ¿no? Entonces, y ahí viene un término que es la escalabilidad de los negocios, ¿no? Entonces, siempre cuando uno genera una idea de negocio, tiene que ver que esa idea pueda ser escalable en el tiempo. Es decir, de que tenga la posibilidad de ir creciendo a través de una franquicia, etc. Y eso es un sueño de muchos emprendedores que ahora están prósperos porque están vendiendo franquicias, por ejemplo. Han crecido tanto que ya venderemos franquicias. O sea, ya no necesito yo abrir 10 sucursales más, sino que puedo vender a otra persona que abra yo le paso las recetas, la marca, todo. Pero eso ya es un proceso de una empresa ya consolidada, es decir, ya un emprendimiento que pasa a ser empresa. Entonces, yo no daría tiempos, pero lo único que sí les puedo decir es de que no es bueno venirse abajo tan fácilmente. Es decir, no me fue bien 1 mes, 2 meses. No, o sea, los negocios tardan siempre en levantarse. Entonces, 6, 7 meses, 8 meses todavía estás en tiempo de poder ir viendo qué cosas más puedes hacer e ir mejorando. Y ese viene a la resiliencia, ¿no? De que a veces nos cuesta mucho sobreponernos al fracaso, al dolor, y ahí mucha gente, no, ya no voy a emprender más, me ha ido mal. No, más bien ese tiene que ser el impulso para poder seguir abriendo otro tipo de negocio, otro emprendimiento, ver, o sea, no es que no cerremos las puertas a ser emprendedores. ¿Por qué? Porque a veces los fracasos nos mandan a tomar decisiones equivocadas y decidir, no, prefiero trabajar, ya, no, esto no es lo mío. Mentira, o sea, es que te faltó luchar. Entonces, hay muchos negocios que los primeros meses, nada. Inclusive el emprendedor tuvo que poner de su bolsillo, hacer un esfuerzo, porque sabía y creía en el emprendimiento. Y empezó a dispararse. Y ahora son empresas exitosas, ¿no? Entonces, es cuestión de resiliencia. Tiempos, lo único que les puedo decir en cuanto a tiempos es de que no se vengan tan rápido abajo, porque hay gente que al mes ya quiere ver ganancias, y no es así. No, así hay negocios pero es que el negocio sí hay negocios que sí pueden generar en 1 mes, 2 meses, pero hay otros negocios que necesitan trabajarse más. Entonces, no te fue bien el primer mes, entonces ve qué cosas más puedes ir mejorando para que esto vaya. Pero no lo cierres, o sea, no al primer fracaso, no, ya no emprendo y chao negocio, y no, o sea, hay que seguirla luchando. El emprendedor es eso, pero eso es un emprendedor, o sea, el emprendedor es aquel que es capaz de poder sobreponerse a estos tiempos de fracaso y
seguir adelante, ¿no? Entonces, seguir adelante es la historia más importante que conozco es la de Steve Jobs, creador de Apple. No vendió nada los primeros meses. Empezó en un garaje con sus amigos y no le fue bien en sus primeros negocios. La gente no quería lo que él lo que él quería ofrecerles. Y fueron luchando. Ya no tenían dinero, no tenía dinero, pero siguió hasta el final y al final dejó todo un imperio, que es Apple, exactamente. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo muy grande de lo que es, y hay así muchas historias ahí de que les decían, no, esto no va a funcionar, no sirve, no vas a vender nada. O sea, hay muchas historias. Walt Disney, por ejemplo, le dijeron que era malo para dibujar. ¿Y ahora qué es Walt Disney? Es un imperio gigante. Entonces, así hay historias. Por eso les decía, no es tan sencillo venirse abajo a la primera, de decir, no, aquí se cerró, sino hay que luchar y continuar, porque ese es el poder del emprendedor. O sea, por eso uno se anima a ser emprendedor. Y aquí tengo una pregunta también que me surge, porque tengo algunos amigos emprendedores igual que alguna vez han tenido que cerrar sus negocios, y algunos que dicen, no, ha sido porque no ha sabido manejar bien sus finanzas, no ha sabido administrar. ¿Cuán importante es aprender, digamos, administración, finanzas para manejar tu negocio, y realmente necesitas de un profesional, o si no puedo, cómo yo podría manejar mis finanzas? En realidad, el elemento básico de un emprendedor es, como les decía al principio, ¿no? Tener conocimientos básicos de contabilidad, de finanzas. Y la lógica es más simple, ¿no? Entonces es ingresos y egresos, es lo que tienes que saber. Cuánto ingresa y cuánto egresa. Eso es lo más importante. Si tus egresos son más grandes que tus ingresos, entonces ahí estás en problemas. Pero todavía se puede corregir. ¿Por qué? Porque puedes disminuir tus egresos, porque a lo mejor necesitas ajustar algunas cosas en el camino. Y por eso tiene mucho que ver con esto también del aprendizaje, porque muchos emprendedores manejan la parte financiera, está muy bien, y además aquí quiero agregar hay algo importante, que se llama el ciclo de vida de la empresa. En realidad, uno va aprendiendo, o la curva en realidad no es el ciclo de vida, es la curva de aprendizaje que tiene el emprendedor. ¿Y qué es la curva de aprendizaje? Es esa capacidad de que tú tienes de poder ir controlando, por ejemplo, los recursos, la materia prima, todo lo que necesitas para elaborar tu producto. Esto es como cuando, a ver, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor. Imagínense de que les digan a ustedes, quiero que hagas una torta. Ya, o sea, pero yo nunca he hecho una torta. No, pero quiero que hagas la torta. Muy bien, tienes la receta. ¿Y qué va a pasar a un principio? Vas a desperdiciar harina, masa, azúcar, todos los componentes los vas a desperdiciar. Vas a tener tu torta, pero ¿cuánto has desperdiciado? Pero cuando tú ya has hecho tu segunda torta, la tercera, la cuarta, la quinta, y empiezas a optimizar tus recursos. Ya sabes cuánto nomás de leche tienes que ponerle, cuánto de azúcar, ya sabes el punto exacto. Y eso te ayuda a disminuir tus costos. Entonces, ahí se aplica esto en el emprendimiento, de que es necesario tener estos conocimientos de finanzas, pero hay siempre esta curva de la experiencia, que tú a medida que vas aprendiendo el negocio, vas disminuyendo costos. Y esa es otra forma más de incentivar a que la gente no cierre su emprendimiento, porque esto es un proceso de aprendizaje. Quizás tus costos son muy elevados tus costos, pero aprendiendo puedes aprender a disminuir tus costos. Ahora hay tantos proveedores, o sea, infinidad de cosas en el mercado que puedes encontrar y que puedes ayudar a otras personas también. Y volviendo al punto, por eso es necesario tener estos conocimientos básicos de finanzas.
para empezar a optimizar tus costos, tus recursos y utilizar de mejor manera los mismos y obtener más ganancias. Eso es algo que los emprendedores deben aprender, de que la curva de aprendizaje. Esto es como que cuando uno fabrica un mueble, es primera vez que uno hace un mueble, va a desperdiciar un montón de madera, vas a dañar madera, o sea, quizás esto ya no sirve, vas a ir desechando cosas. Pero una vez que ya has fabricado muchos muebles, ya sabes exactamente la cantidad de madera, el tiempo, el espesor, el lijado, ya sabes cuánto tienes que poner de pintura para que no te incurras en muchos gastos, sabes la medida exacta de la pintura, sabes la medida exacta del barniz, sabes todo. Entonces, esa es la curva de aprendizaje. Y mientras más vas aprendiendo, más optimizas tus recursos. Pero ¿de dónde proviene eso? Del aprendizaje que tú tienes en finanzas, ¿no? Entonces, sí, en contabilidad. Algo simple, que es saber ingresos y egresos. Ese es el control para empezar. ¿En qué estás invirtiendo dinero, tus egresos, y cómo estás captando los recursos? Entonces, ahí está. Y además, saber algo de costos para poder fijar un precio de un producto que sea muy competitivo en el mercado y que tus costos también sean, los sepas abaratar, que sean menos. Y además, algo que es importante en este punto, buscar proveedores, es decir, aquí ya pasamos a otro punto, ¿no? Que es ya la búsqueda de gente que te proporcione productos, materia prima, etcétera, y puedes encontrar gente que te provea a precios más bajos y vas disminuyendo el costo sin disminuir tu calidad. Entonces hay formas, hay las economías de escala también, que es comprar en grandes cantidades para disminuir tus costos, porque no es lo mismo que tú compres 1 kilo de durazno que compres 20 kilos a la caserita, ¿no? Te va a rebajar siempre y el precio va a ser mucho más barato. Entonces hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino, los emprendedores, por eso costos, lo básico de contabilidad, es decir, ingresos, egresos, eso es el primer punto de partida, conocimientos que debes tener para poder ir llevando adelante tu negocio. Bien, tú que tienes experiencia con lo que es los emprendimientos, ¿qué error has visto en los emprendedores a lo largo de tu camino que cometen? El error más grande es el propósito del emprendimiento, el primer error. Mucha gente piensa que el emprendimiento es para hacerse uno millonario. Ahí empieza el primer error. Es decir, ¿por qué creas un emprendimiento? Quiero tener mucho dinero. O quiero tener tiempo. Sí, o sea, es eso, o sea, ese es el primer error. En realidad, lo primero que tú tienes que ver es de que el emprendimiento lo tienes que hacer con un propósito, que no es el de ganar dinero. La consecuencia es el dinero. Me encanta hacer repostería y quiero que la gente pruebe los sabores. Es muy distinto a decir, me encanta hacer repostería y quiero hacerme millonaria haciendo tortas. Ese es el primer error que uno comete. Que estás haciendo algo por ganar dinero. No. En el emprendimiento tienes que hacerlo con un propósito, de ayudar a alguien, de satisfacer una necesidad, de que la gente viva una experiencia, eso. Y por consecuencia, la gente te va a pagar por eso y vas a tener dinero, pero no es el propósito. Ese es el primer error. Otro error muy común en los emprendedores es lo que habíamos mencionado hace un momento atrás, que piensan que el primer mes ya deberían estar reventando sus arcas de dinero, sus cajas, que ya no tenga manos para poder contar los billetes. Ese es otro error muy común. En realidad es un proceso. A un principio es que uno tiene que entender de que va a ser muy complicado empezar a levantar el emprendimiento. Y hay que estar conscientes de que no va a haber los ingresos que uno pensaba que debería haber. Ese es otro error muy común, ¿no? Que piensa que vas a ganar mucho dinero desde el primer mes o desde el primer día que abres, vengan clientes, miles, o cómpreme. O sea, no. O sea, sí hay productos que sí han tenido mucho éxito, pero en el mundo real del emprendimiento es muy difícil. Y otro error muy común
es el hecho de que el emprendedor quiere contratar a todo el mundo. O sea, quiere tener contador, quiere tener un jefe de producción, un jefe de marketing, etc. Ese es un error muy grande. Apenas estás empezando tu negocio, no vas a tener una estructura organizacional muy grande, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene que aprender a hacer de todo. Si tienes que limpiar la mesa, tienes que limpiar la mesa. Si tienes que meterte a la cocina, tienes que meterte a la cocina. Si tienes que ir a comprar la materia prima, a comprar la fruta, los productos, etcétera, para el emprendimiento, lo tienes que hacer. El emprendedor tiene que tener esa capacidad de poder trabajar en distintas áreas, de ser multifacético, de tener a un inicio, es eso. O sea, me acuerdo muy bien un muchacho que quería tener gerente, jefe de producto, quería tener jefe de marketing y demás, y le decía, solamente en sueldos, ahí estás ya equivocado, ¿no? Entonces te va a ser una estructura muy grande cuando debes empezar con algo pequeño y luego ir creciendo. Bien, Magíster, fue una conversación realmente muy grata y ha pasado, creo, volando el tiempo. Y quisiera que deje un mensaje a nuestra audiencia, a aquellos tal vez que quieran emprender, que están con esa idea. ¿Cuál sería su mensaje? El mensaje tiene mucho que ver cuando la gente se pregunta cómo nosotros debemos ayudar al desarrollo de nuestro país, generando empleos. ¿Y cómo se genera empleos? A través de los emprendimientos. Si tienes un sueño, si quieres ser independiente, si quieres aportar al desarrollo de tu país, si quieres generar fuentes de empleo, así sea un trabajador que esté contigo, estás ayudando al desarrollo del país. Y esa es la única forma en la cual nosotros podemos desarrollarnos. Alcanza tus sueños, hazlos realidad, emprende, genera impacto en la sociedad, ayuda a las personas a través de esa tu idea, de ese tu emprendimiento. Y si tienes una idea, no te la guardes. Háblala con todo el mundo, que te ayuden a fortificar esa idea y luego tú la conviertes en un modelo de negocio y en un negocio más adelante y en un emprendimiento. Entonces, sueña bastante. Eso es lo importante. Un emprendedor tiene que ser soñador. Y el mensaje final para cerrar esta parte: ya no veas el mundo como lo veías. Ahora, cuando salgas a algún lugar, busca oportunidades. En un restaurante, en la calle, en un cine, en una discoteca, en un café, en una reunión con unos amigos. Empieza a recibir mensajes, a detectar detalles, y te aseguro que vas a encontrar un espacio vacío y puedes encontrar ahí quizás un gran emprendimiento. Muchas gracias, Magíster. Realmente esa conversación para mí ha sido, como dicen, una masterclass que he aprendido bastante. Y quisiera que haga su invitación a través de las redes sociales, si tiene, tal vez no quiere contactar a algún emprendedor para que usted lo pueda asesorar, porque muchos no tienen, ¿no?, ese conocimiento. Por favor, quisiera que haga la invitación. Claro que sí, pueden encontrarme en LinkedIn como Yacir Flores Andrade, en Facebook también como Yacir Flores Andrade, también estoy en Instagram, en TikTok también como Yacir Flores Andrade, y pues pueden contactarme a través de esas redes sociales. Y bueno, también tengo una línea de WhatsApp que pueden contactarme ahí, los que quieran que les ayuden en su proyecto emprendedor. Por si acaso no lo hago por lucro, me gusta ayudar a las personas, así que pueden contactarse conmigo en el 783-24921, 783-24921. Pueden mandarme un mensajito y decir: vi la entrevista y me gustaría mucho que me pueda asesorar, estoy con este inconveniente en mi emprendimiento o no encuentro una idea. Entonces, con todo gusto yo les voy a proporcionar. Hay herramientas muy interesantes para desarrollar la creatividad, para generar ideas, y no se te olvide, el emprendedor se hace, no solamente nace, sino se hace. Tú puedes ser creativo, puedes ser innovador,
y quién te dice que te conviertas en el gran innovador en nuestro país a través de quizás esta idea que tienes. Así que con todo gusto pues estoy para ayudarles. Muchísimas gracias una vez más, Magíster, y espero que no sea la última vez. Creo que hay bastantes temas en que podamos abordar sobre emprendimiento, y para un segundo episodio y muchos más episodios nos gustaría tenerlo en Sin Miedo. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, un lindo equipo que tienen realmente, y felicidades. De verdad los felicito porque realmente es muy importante fomentar el emprendimiento y como dicen ustedes, sin miedo. O sea, en realidad no, el emprendedor no debe tener miedo, o sea, es dar un paso quizás al vacío, pero hay que darlo con fe, ¿no? Ese es el salto de fe que yo llamo justamente. O sea, no importa lo que pase, si quieres emprender, hazlo. El dinero no es un impedimento, el dinero se consigue, es lo de menos el dinero, así que no busques pretextos, emprende y busca una idea. Así que gracias por la invitación, y seguramente más adelante también estaremos hablando de otras temáticas de emprendimiento, de otras temáticas de innovación, de creatividad, y pues con todo gusto estaré aquí. Así que felicidades por este trabajo a ustedes, excelente, y sigamos motivando a la gente que emprenda. Si este episodio te motivó, te inspiró, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, principalmente por YouTube. Dale like, comparte, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Me quedo con este mensaje de nuestro invitado. El emprendedor de hoy en día necesita creatividad y sobre todo trabajar colectivamente. Gracias y hasta la próxima.